Culminando el homenaje, tiene la palabra la senadora Magdalena Zumarán. Gracias, presidenta. Primero y antes que nada, agradecer a esta institución, a su casa, como le gustaba decir a él, y a cada uno de los señores senadores que hicieron uso de la palabra. En segundo lugar, pedir autorización, porque no tengo más remedio que hablar como hija. Y cuando yo miro a Alberto Zumarán en estos 53 años, lo primero que veo es un hombre profundamente cristiano. Esa bendición que tuvo de ser un hombre de fe hizo que todas las actividades en las que él tuviera injerencia lo convirtieran en un gran hacedor. Yo defino a mi padre como un gran hacedor, porque en cada cosa por la que él peleó, él hizo y dejó su huella. Como aquí se dijo, él trabajó al lado de Monseñor Partelli. Fue responsable de los laicos a nivel nacional ante la curia y allí recorrió el país con este motivo. Pero uno era un hombre de derecho y apenas recibido, que justo fue entrando la dictadura, él defendió a la primera persona que fue juzgada por la justicia militar, que fue el cura Espadachino. Y así sucesivamente. El padre Mendiarat también. Y eso hizo que lo llevara a colgar su título y se dedicara a su otro amor, que fue la chacra, como aquí se dijo. Pero él no solo se dedicó a cultivar sus frutas, sino que ahí aprendió y nos enseñó el valor que tiene el trabajador, aquella mujer o aquel hombre que trabaja la tierra, alguien a quien él respetó profundamente. Como aquí se dijo, se puso Jumecal a los hombros, creó la cooperativa, porque él pensaba que trabajar en forma individual no se lograban los objetivos. Logró esas cámaras frigoríficas que fueron muy importantes para la zona. Pero al mismo tiempo coincidió que Wilson estaba elaborando nuestro compromiso con usted y le encargó a Alberto Zumarán hacer nuestro compromiso de la granja, y fue parte de nuestro compromiso con usted. Por supuesto que lo que nosotros más recordamos o valoramos es toda esa época difícil. Fue secretario de la Comisión de Derechos Humanos, que fue presidida por aquel gran hombre, como le decía él, Horacio Terrarocena. Y eso hizo que mi casa, aquel apartamento de Colonia y Yaguarón, se convirtiera en un refugio para cualquier persona que corría peligro. Por ahí iban hombres y mujeres de todos los colores políticos, no se les preguntaba qué color político tenía. Estaban en peligro y al apartamento de Colonia y Yaguarón iba. Y eso me lleva a acordar una anécdota que después Julián Murguía lo relató en sus famosas contratapas de la democracia, que era que mamá tenía un uniforme de preso, como le llamaba ella, que era un calzoncillo largo y una camiseta gruesa, porque sabía que en cualquier momento caía alguien que podía estar en apuros, se tenía que esconder o terminaba preso. Y aquel calzoncillo largo y la camiseta eran fundamentales para pasar esas horas bravas. Y así fue que una vez Julián Murguía pidió autorización para encuadrar ese calzoncillo que él usó, y lo tenía en su casa encuadrado, el calzoncillo largo del uniforme de preso. Por supuesto que vinieron los 80, yo tengo ese recuerdo que nos sentó y nos explicó el riesgo que se corría, pero la importancia que tenía el recorrer el país por el no, con coraje, con firmeza. Vino el 82, vinieron las primeras plumas. Yo recuerdo esa máquina de escribir negra, vieja, Remington, y él estaba hasta altas horas de la noche, escribía con 2 dedos, escribiendo los artículos al principio para opinar, después La Democracia, lo que significó el semanario La Democracia. Tengo esa imagen de la llegada a casa de León Morelli con papá, con esas cantidades de democracias atadas y ese Aparicio Saravia en la portada, que fue el número 1. Con eso también llegó la intervención en la CIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, que también significaron cárceles.
Y lo que significaba desde el punto de vista de la familia la cárcel, ¿no? Había toda una operativa en mi casa que sabíamos que los jueves de noche que salía el viernes la democracia podía caer a llevarlo preso, entonces teníamos que estar atentos a si el que venía a buscarlo era civil, era policía, era militar. Por ahí está mi hermano que tenía la tarea de tener unos largavistas porque era importantísimo saber cómo se lo llevaban. Si era caminando, quería decir que iba a la jefatura. Si iba en auto, si el auto tenía chapa o no tenía chapa. Porque esas eran las cosas importantes para después poder ubicarlo. Los amigos que llegaban. Ahí está Silvia Babina para nosotros, que llegaba con su tejido y tejía de la forma de sacarse nervios. Está Beatriz Altamirano, que los Zorrillas son parte de la familia, toda la familia que tenemos, que es una familia muy grande. Veo a Horacio Jaume, los Aguerre, la familia Sumarán, todos ellos que caían enseguida, Horacio Terra, Maru, Polilla García Costa, que venían enseguida en señal de apoyo porque en realidad no sabíamos qué iba a pasar. Y después, obviamente, como adolescentes que éramos, lo que significaba explicar en el colegio, que teníamos que faltar porque coincidían con los días de visita, hacer la fila en San José de Iji, con los demás familiares de los presos, entregar la cédula, que te revisaran, aquel portón gigante que se abría y bajaban los presos a la visita. Cuando estuvo preso en La Paz, que teníamos que pedir más autorización porque era más lejos y teníamos que llegar ahí. Ahora en esta época de revisar carpetas, encontré algunas cartas que nosotros le mandábamos a él y él nos contestaba cuando teníamos algún examen que dar y nos pedíamos disculpas por no ir a la visita y él nos contestaba: cada uno de ustedes va a ser el resultado de su propio esfuerzo, entonces estudien, yo estoy bien. Porque además llegábamos y él se demostraba con esa sonrisa que lo caracterizaba, nos quería tranquilizar, que estaba bien, y nosotros sabíamos que no. Algunos llantos de noche que sentíamos, porque esto también es un homenaje a mi madre, sin duda una gran mujer que la acompañó en todos los momentos, y nosotros éramos 5 chicos, y éramos chicos, y allí estaba ella, metiendo pechera. Y obviamente después llegó capaz que lo más lindo, que fue la campaña del 84, que también, yo coincido, que también hay que tener coraje para asumir esa candidatura, la del 84. Yo ahí tuve el honor de conseguir, yo estaba en sexto de liceo, y mis padres me dieron la autorización para no dar aquellos exámenes obligatorios que teníamos que dar en noviembre. Y me subí al ómnibus de La Victoria e hice toda la campaña electoral con él en ese ómnibus, porque además eran épocas que no había celulares, había que salir y se demoraba en volver. Y ese vínculo con la gente, el saber escuchar, el conocer palmo a palmo el país, arriba de un ómnibus. Y yo creo que ahí lo más representativo que encontré también ahora revisando estas carpetas que tuve una linda sorpresa en encontrar las cartas que Wilson le mandaba a él desde Trinidad, que las traía Babina y Susana. Y hay una que dice: Trinidad, septiembre 21 de 1984. Querido Alberto, anoche sin previo aviso me encontré contigo en la red, que emitió el programa Prioridad, creo que el domingo pasado. Me apresuro a agradecerte y felicitarte. Sereno, aplomado, informado, te mostraste blanco, uruguayo y presidente. A los muchos motivos que me hacen desear salir de aquí de una vez por todas, está cada vez más el fervoroso deseo de poder votar por ti. Tendría un montón de cosas para conversar contigo, aunque sea por escrito, pero no quiero entreverarlos con mi júbilo de hoy. Así que por ahora un abrazo grande, Wilson. Muy linda. Y también obviamente creo que de las cosas más representativas fue el discurso de Wilson de la Explanada, que hacía mención Jorge. Ahí Wilson decía: gracias a Dios parece que el destino velara sobre la suerte de las colectividades en los momentos difíciles de la historia.
Gracias a Dios encontró un candidato que hubiera podido ser el más grande de los presidentes de la historia del país. Pero a un candidato hay que hacerlo conocer. 90 días antes de las elecciones, el candidato del Partido Nacional era conocido solo por sus amigos, por sus colegas, por profesionales o granjeros, por la gente del reducido núcleo territorial donde desarrollaba su actividad o en el ambiente de las cooperativas agropecuarias. No es fácil frente a otros candidatos que llevan 20 o más años en el ejercicio directo de la actividad política, de los cuales la gente sabe bien quién son. Imponer a un candidato al cual la gente empezó a conocer faltando 30 o 40 días de la elección. Fue recién al final que los uruguayos advirtieron que tenían en Sumarán un hombre de Estado y además un hombre de bien, provisto de esta relación con la multitud, de confianza recíproca. Tenemos en Sumarán uno de esos hombres a quienes basta mirarlo a los ojos para creer en lo que nos dice, pero probablemente llegó tarde. Creo que, tal cual como se dice acá, eso fue coronado por aquel saludo al doctor Sanguinetti, cuando pasaron las elecciones del 84. Varias veces le preguntamos por qué había ido a saludar a Sanguinetti. Y él tenía esa obsesión de la institucionalidad. No quiero que vuelva a pasar nunca más todo lo que pasamos. Y con ese saludo, él, sin consultar a nadie, como se decía acá, creyó que le hacía un bien al país, creyó que plantaba un precedente. Después de eso fue a visitar a Wilson a la cárcel y obviamente no sabía si Wilson estaba de acuerdo o no con ese saludo. Y Wilson donde Wilson le da la gobernabilidad al país. Era el mismo símbolo, era el mismo mensaje. Cuando viene el periodo legislativo, yo rescato a un Alberto Sumarán como un gran legislador. Como se dijo acá, aportó a grandes leyes porque estábamos hablando de la reconstrucción del país. Entonces, por supuesto, esa importancia en darle impronta a la granja, creando la Junagra, el INIA, el INAVI, la Corporación para el Desarrollo, la ley forestal, estudió mucho para la ley forestal, el endeudamiento del sector agropecuario. Y yo ahí tuve otra gran alegría, estaba Mariano Berro por ahí arriba, compartí su secretaría durante 8 años en esta casa y lo vi trabajar, pero lo vi dialogar con todos los sectores, lo vi tratar de buscar las soluciones para el país. Por supuesto que el tema derechos humanos, institucional, era lo que más le afectaba. El proyecto Sumarán Batalla lo desveló mucho. Quería convencer a sus compañeros del Senado que lo votaran, pero no lo logró. Cerró el caso de derechos humanos en Ginebra, con Hierro Gambardella, algo que lo emocionó mucho. Pero creo que el tema institucional fue de sus grandes desvelos. Él quería que no pasara nunca más lo que pasamos en esas épocas negras. Por último, me parece que hay un paso también en él que es muy importante, que es la decisión de no presentarse más a elecciones. Yo no digo retirarse de la vida política, porque creo que un político nunca se retira de la vida política. Y así fue que acompañó siempre a Por la Patria y a su grupo posteriormente a que no participara él más de las elecciones. Él estaba convencido que había que dar lugar a los más jóvenes. Y yo recuerdo además cuando yo le conté que iba a ser candidata a edil en la Junta de Maldonado, lo primero que hizo fue cambiar su credencial para Maldonado para votarme. Algo que además que lo complicaba, porque el resto de la familia votaba en Montevideo y él iba a Maldonado a votarme cada elección, algo que a mí me sentía muy orgullosa. Y creo que dentro de esas cosas que estamos haciendo ahora, que es revisar carpetas, encontré, ya retirado de su vida política acá en parlamentaria, una mesa redonda que compartía con Sereñi, con Tabaré Vázquez, con Astori, con Michelini, y que el tema de la mesa era los posibles gobiernos progresistas, si podían haber gobiernos progresistas o no. Y él ahí primero dice, a mí me parece que nosotros tenemos que retomar una imagen de la que todos los partidos tenemos excelentes ejemplos en donde inspirarnos.
en donde el político es auténtico servidor público, un auténtico servidor de la causa pública, que usa su tiempo, sus talentos, su energía en servir a los demás, y que eso lo hace dentro de un contexto de gran sobriedad de vida, que es imprescindible. No dudo, estamos acá 3 partidos políticos, faltaría un cuarto, el Colorado, y por eso voy a poner un ejemplo Colorado, que Tomás Berreta fue un excelente servidor público. Y él termina esa exposición, es muy larga, tiene conceptos muy lindos, y dice, me parece que lo más importante, y con esto termino, es que seamos capaces de dar esa respuesta a las inquietudes del hombre contemporáneo y que estas inquietudes pasan por conservar valores que creo importantísimo realizar, de justicia, de equidad, de vida limpia, de manos limpias, en todos los aspectos, por la ética, pero también porque no andamos continuamente contaminando y contaminados. Qué actualidad, ¿no? Presidenta, muchas gracias por esta instancia. Estoy sentada en la misma banca que él se sentó en el primer periodo de gobierno, lo cual me sienta un gran orgullo. Agradezco al senador Penades también en darme esta posibilidad de estar hoy acá. Y bueno, muchas gracias a todos en mi nombre y el de mi familia.